Vamos a continuar viendo el libro de Jonás. El libro de Jonás, que ha sido realmente un libro bastante interesante, desde el punto de vista que lo tomamos como un quiasmo, y en ese sentido vemos que el centro del libro está en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9, parte C, que declara: la salvación es del Señor. Y esto es todo lo que el libro ha ido mostrándonos de a poco. A través de este libro hemos ido viendo las actitudes de Jonás, hemos visto la palabra de Dios, hemos visto el ejemplo de un mal siervo, por ejemplo, eso fue la semana pasada. Y hoy vamos a continuar viendo los pasajes. Vamos a estar viendo de Jonás del capítulo 1, versículo 11 al 17, en un tema que he denominado destellos de misericordia. Destellos de misericordia. Vamos a ver la misericordia desde diferentes ángulos y diferentes tipos de misericordia a través de estos pasajes. Antes de ello, vamos a introducir el mensaje con la lectura anterior. Recordemos que Dios le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esa es la orden de Dios. Es lo que el Señor le dice a este hombre de Dios, a este profeta de Dios. Le dice: levántate y ve. Si usted se da cuenta, eso es un imperativo, eso no es una pregunta. Eso no es: Jonás, si tú quisieras, si tuvieras algún tiempo libre, quizás podrías llegar a ir en algún momento a. El Señor le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es un poco lo que el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia en este tiempo, que el hermano Mario está señalando, de que el Señor nos está moviendo ya hacia un periodo evangelístico en marzo. El Señor está diciendo: iglesia Ibi, Viña del Mar, levántate y ve. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Cuando de pronto nosotros digamos: hermanos, el día martes a tal hora nos vamos a juntar arriba para empezar a recorrer calle por calle, casa por casa, y entrar pasaje a pasaje para conversar o llevar el evangelio a estas familias por las cuales estamos orando. El Señor está diciendo: levántate y ve. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? Esa es una buena pregunta. Veamos cuál fue la respuesta de Jonás. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero, pon tu nombre ahí, se levantó para quedarse viendo Moisés en la tarde. Y tomándose una once con pancito amasado, calentito y rico en la casa. Puede ser, ¿o no? Paseando perros, unos por ahí, no sé, preparando diferentes cosas. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. El Señor le dijo: anda a Irak. Él dijo: sí, Señor, voy a España. Pagó el pasaje y entró a él para ir a Tarsis con ellos, lejos de la presencia del Señor, según él. Según nosotros podemos escondernos de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Dios se quedó impávido, Dios se quedó ahí sin hacer nada, Dios se quedó de brazos atados, porque este hombre que, usando de su libre albedrío, dijo: no, yo rechazo la orden de Dios y a mí nadie me puede mover porque yo soy Dios. Veamos lo que dice el Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Y así cada uno de sus compañeros dijo: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por esta causa, ¿quién nos ha venido esta calamidad? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿qué es esto que has hecho?
porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Esto fue la introducción y cómo nosotros llegamos hasta aquí para poder ver estos destellos de misericordia que vamos a encontrar y examinar desde el versículo 11 al 17. Si nosotros vemos, hasta aquí hay una persona que recibe una orden directa de parte de Dios, que rechaza la orden de Dios, que huye de Dios y Dios viene sobre él. Y viene sobre él de una manera fuerte. Hermanos, cuando nosotros empezamos a luchar con Dios, cuando nosotros empezamos a echar ese gallito a Dios, porque pensamos que nuestro corazón tiene razón, nuestra mente tiene razón, hermanos, empezamos a tener problemas y sin duda tormentas van a venir a tu vida. De hecho, tienes que esperar tormentas si te pones porfiado con Dios. Van a venir las tormentas, porque ¿sabes qué? Dios no va a mandar tormenta a ninguno que sea, perdón la palabra, es fuerte, a ninguno que sea un bastardo. Dios no le va a mandar tormentas a los bastardos. Él simplemente los va a dejar que hagan y deshagan a sus anchas, porque la ira de Dios está esperándolos a ellos. Pero si tú eres un hijo de Dios, debes esperar tormenta de parte de Dios en tu vida si tú te pones porfiado, rebelde, o simplemente no quieres obedecer la voz de Dios, porque Dios dice, azota a todo el que toma por hijo. Bendición es que Dios te azote cuando tú estás en rebeldía y en desobediencia, porque quiere decir que Dios te ama como padre. Si Él te dejara solo hacer lo que tú quisieras, entonces ni siquiera podría decir que eres hermano, puesto que tu padre no es Dios. Fíjese, eso es. Entonces, hermano, desde ya usted tiene que empezar a entender que una tormenta va a asolar su vida cuando usted se ponga a luchar contra Dios, por cualquier cosa. Dios dice así en su palabra, pero usted dice así, mejor. Dios dice, esto declara el Señor, pero a mí me gusta así, esto es mejor. Esto dice la palabra de Dios literalmente, estos son los puntos, pero mi corazón dice esto. Cuando usted, hermano, empieza a guiarse por su corazón, desoyendo la palabra de Dios, está haciendo lo mismo que Jonás está haciendo acá, y por lo tanto, si usted es hijo, también debe esperar tormentas en su vida. Van a venir, van a golpear de diferentes ámbitos. ¿Qué pasó esto? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué un robo? Cualquier cosa, hermano, usted debe esperar tormentas. Y si hoy estás en medio de tormentas, entonces tienes que recular, mirar cuál es el fondo y por qué se produjo esa tormenta. En el caso de Jonás, esa tormenta se produjo porque él se rebeló contra Dios, él desobedeció a Dios y vino la tormenta. Por lo tanto, ¿cuál es el fin de la tormenta? En tu caso, entender por qué vino la tormenta, humillarte delante de Dios, arrepentirte delante de Dios y hacer lo que Dios dice que hagas. Ese es el propósito de la tormenta, ponerte en línea. Vamos a ver estos destellos de misericordia. Voy a leer versículos del 11 al 17 y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron estos marinos que estaban viendo qué iban a hacer con Jonás. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno a vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor, le hicieron votos. Y termina el versículo diciendo, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora. Señor, te ruego que si en esta hora vienen las nubes de la tormenta en nuestras vidas,
Señor, antes de que esa tormenta llegue, nos muestres claramente cuáles son tus lineamientos, que nos muestres claramente cuáles son tus deseos. Y nosotros, Señor, seamos quebrantados en humildad para que tú, Señor, te abstengas de esa tormenta en nuestras vidas. Muchas veces tenemos esas tormentas simplemente por necios, por rebeldes, por no ser personas que sean de un corazón tierno delante de ti, y que tú, Señor, en vez de derretirlo como cera, tengas que quebrarlos como barro. Señor, ayúdanos en este tiempo y danos también esta misericordia que, Señor, necesitamos a diario. Ayúdanos, Señor, en este mensaje. Con temor y temblor entramos en tu presencia una vez más, como cada domingo. Y, Señor, habla tu palabra a tu pueblo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Destellos de misericordia. Vamos a ver, les decía, misericordia desde ver varias perspectivas. Son varios puntos los del día de hoy, pero son puntos más o menos rápidos para ir viendo diferentes formas de misericordia que se establecen acá. El primer punto que nosotros vamos a ver es una búsqueda de misericordia. Una búsqueda de misericordia. Cuando estos hombres, estos marineros, estaban viendo que su vida iba a ser destruida, que ellos iban a perecer, y ya sabían por qué iban a perecer, ellos sabían que ya había un hombre entre medio de ellos, que era el causal de esa tormenta, y que por ese hombre ellos iban a morir. Entonces ellos comienzan esta búsqueda de misericordia. Dicen: ¿qué haremos contigo? Le hablan a Jonás, para que el mar se calme en torno nuestro. Porque ellos veían que el mar se embravecía más y más. Fíjense la palabra que empiezan ellos a buscar. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Ellos identificaron el problema. Ellos ya vieron cuál era el causal de la situación. Ellos sabían el porqué de lo que estaba pasando y se preguntan unos a otros: ¿estamos muriendo? ¿Estamos pereciendo? Y miran al culpable o al causante de esto y le dicen: ¿qué hacemos contigo? Estos hombres, fíjense que eran paganos, estos hombres eran idólatras y probablemente hicieron algo que muchas veces ni los cristianos hacen: es otorgar misericordia. Porque ellos ya sabían lo que estaba pasando, ellos ya sabían lo que ocurría, y en vez de sacar espadas y matar a Jonás o tirarlo de uno y deshacerse del problema, dicen: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Hermanos, y ellos comienzan esta búsqueda de misericordia. ¿Cómo recibir misericordia? ¿Cómo dar misericordia? Ellos no usan de fuerza inmediatamente, ellos no buscan inmediatamente destruir, ellos no buscan sacar o librarse de la tormenta o de la muerte, sino que ellos primero buscan la mejor instancia, porque el mar se embravecía más y más. Los tiempos se acotaban, el barco ya se quebraba, la tormenta no amainaba, y ellos decían: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? En otras palabras, ¿qué hacemos contigo para que nosotros no muramos? ¿Se dan cuenta cómo empiezan a buscar una solución a la misericordia? Muchas veces eso también pasa, hermanos, en lo que tiene que ver con las iglesias. Muchas veces también hay en medio de nosotros personas que pueden empezar a generar diferentes situaciones, y el amor de Dios y la misericordia de la iglesia empieza a llamar y a moverse. Nosotros o la iglesia no debería ni debe desechar personas de buenas a primera, como ni siquiera estos hombres lo hicieron, de lanzar hombres afuera. De hecho, establece la iglesia, Dios, Jesucristo, establece un modelo de otorgar misericordia, y establece pasos, y establece tiempos, y establece oportunidades. Por ejemplo, cuando dice el Señor en Mateo 18, cuando tu hermano peque contra ti, ve y reprende a tu hermano a solas. Y si él te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Se dan cuenta que Jesús no dice: tomen al hombre y lánzalo al mar? Después dice: si tu hermano no obedeciere, ¿qué tienes que hacer? Anda con otros hermanos y exhórtale para que este hermano cambie su postura y vuelva, y has ganado a tu hermano. Segunda oportunidad. ¿Te das cuenta que Jesús no dice: ya, si no escucho, entonces tómalo entre todos y tíralo? Entre 2 o 3 y tíralo. Todavía no. Y el Señor dice: pero ahora llévalo a la iglesia, y si aún no ha cambiado, entonces tenlo por gentil y publicano y deséchalo.
¿Se dan cuenta que la iglesia tiene incluso sus procedimientos paso a paso? No es de buenas y primeras. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Es una búsqueda de misericordia. Ahora veamos un segundo punto, que es una extraña muestra de misericordia. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive y proclama contra ella, porque he de destruirlo. Dios, misericordioso como es, y Jonás, sabiendo que Dios es misericordioso, de hecho lo dice, yo no fui allá porque yo sabía que tú eras misericordioso y que ibas a otorgar misericordia. Pero fíjense, Jonás se abstiene de dar misericordia a Nínive. Jonás le dice, yo no me interesa ir a predicar a Nínive, no me interesa llevar la misericordia de Dios a Nínive, no me interesa nada que tenga que ver con Nínive, yo me voy a Tarsis. Y Jonás le niega la misericordia a miles o cientos de miles de personas que habitaban en la gran ciudad. Recordemos que Nínive era una capital, por lo tanto era una ciudad que tenía miles o cientos de miles de personas. No era una persona. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás se niega a otorgar misericordia a esos miles y huye delante de Dios. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Ahora, estando en medio de un mar embravecido, en un barco que quebraba y que crujía, y que Dios ya lo había señalado como el responsable, fíjate cómo cambia ahora. Y ahora surge en él, en ese corazón duro de Jonás, rebelde de Jonás, una extraña muestra de misericordia. Dice la palabra, y él les dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Quiero que note lo siguiente. Jonás no estuvo dispuesto a otorgar misericordia a cientos de miles de personas, pero ahora Jonás está dispuesto a morir por un pequeño puñado de marineros. ¿Notan la diferencia? Cómo las tormentas van quebrantando y son necesarias para que nosotros obedezcamos cuando nuestros corazones se ponen duros, cuando nuestros corazones se ponen soberbios, rebeldes. Cuando decimos o pensamos decirle no a Dios, Dios te dice, ¿en serio? ¿En serio? Hermano, cuando Dios te dice algo, la respuesta tuya a Dios finalmente va a ser sí. La diferencia es si va a ser un sí agradable, pleno, llano, rico, o si va a ser un sí fracturado, quebrado, con yeso, todo hecho pedazos, pero finalmente le vas a decir que sí. Dios es soberano. ¿Y qué pasó con mi libre albedrío? Gritaba ahí Jonás en el pez. Es interesante cómo las personas tratan de luchar porque quieren ser como Dios y no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, esta es una extraña muestra de misericordia. Él dice en un momento de lucidez, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa, yo sé que Dios ha golpeado esta embarcación por mi causa, y por mi causa todo este mal ha venido a ustedes. Pero noten cómo ahora Él otorga esta extraña muestra de misericordia a un puñado de marineros que estaban muriendo. ¿Estos marineros eran mejores que los de Nínive? No, sin duda, eran paganos, pecadores, idólatras. Pero ahora Jonás está diciendo, soy yo el culpable, tómenme y láncenme al mar. Yo muero por ustedes. Yo voy a extender esta misericordia y voy a morir yo para que ustedes no mueran. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué pasó cuando Dios le dijo, ve a Nínive? Y habían cientos de miles de personas en esa ciudad, pero él no estuvo dispuesto. Y ahora sí, por unos pocos marineros, él está dispuesto a otorgar esa misericordia, incluso decir, yo muera por ustedes. Entonces, el primer punto que vimos fue una búsqueda de misericordia. El segundo es una extraña muestra de misericordia. Interesante notar cómo van cambiando las cosas cuando el Señor empieza a quebrantar a través de tormentas.
Hermano, cuando tú estás en una situación, en un pensamiento, cuando tu corazón está endurecido en cualquier causa, Dios va a empezar a mandar tormentas a tu vida en diferentes aspectos. Vas a tener crisis. ¿Crisis en qué? Crisis en lo laboral, crisis en lo familiar, crisis en lo personal, crisis en la salud, crisis en tantas cosas. Y sabes que tienes que darte cuenta, porque Dios no va a mandar una ola sola, va a mandar una tormenta. Y una tormenta son varias olas, varios rayos, varias nubes, varias cosas al mismo tiempo azotando, cosas que tú sepas que algo está pasando ahí. Cuando tú veas eso alrededor de tu vida, pregúntate: Señor, ¿por qué ha venido esta tormenta a mí? Y busca entender el propósito y corregirlo. No seas que termines tú en el fondo de la mar. No es la idea. Pero es esto: una búsqueda de misericordia, una extraña muestra de misericordia. Y ahora vamos a ver un tercer punto, que es la misericordia del hombre natural. Nosotros siempre pensamos y hablamos de la depravación total, y es así, es verdad, el hombre es tan malo como pudiera ser. Pero aún así, en forma natural, el hombre también tiene misericordia. ¿Recuerdan cuando Jesús le decía: ustedes pídanle, porque Dios, que es bueno, es un buen padre, va a dar lo necesario a lo que sus hijos le pidan? O sea, aún los malos padres le dan cosas buenas a sus hijos. Cuando piden pescado no le dan escorpiones, cuando piden pan no le das piedra, ¿verdad? Entonces el hombre natural, por muy malo que sea, todavía genera algo de misericordia internamente. Usted puede conocer hombres muy malos contra las personas, pero se derriten al ver un perrito, un cachorro. ¡Qué misericordia! O diferentes personas que usted sabe que son malas, pero hay cosas que mueven esos corazones. Ahora, esa misericordia también está en el hombre natural, pero no es una misericordia santa, sino que es una misericordia carnal, humana. Fíjense lo que dice el versículo 3. Después de que Jonás le dijo: yo soy la causa, tómenme y láncenme al mar y la tormenta se calmará, uno podría decir que la respuesta obvia, instantánea, ante la inminencia de la destrucción de sus vidas era: ¿quién lo tira primero? Porque él ya dijo, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que hacen estos hombres, estos marineros, impíos, paganos. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ellos, en su misericordia natural, no lanzan ni toman la opción de lanzar a Jonás como una primera opción, sino que la primera opción de ellos es tratar de luchar contra el Dios de Jonás para salvar a Jonás y salvarse ellos también. Los hombres se pusieron a remar con afán. Y aquí quiero que también entiendas y veas esta cosa o esta acción en tu vida. Muchas veces tú estás en la mitad de una tormenta por rebelde, por no obedecer a Dios, porque quieres escuchar más quizás tu corazón que la cosmovisión bíblica, y en vez de deshacerte o desechar el fondo del problema, te pones a remar con más fuerzas para tratar de sustentarte o salir tú solo del problema. Yo te pregunto, ¿cuándo vas a salir por tus propias fuerzas de una tormenta que Dios te ha enviado? ¿Cuándo? Hermano, nunca. Te vas a cansar, te van a salir músculos luchando, pero no vas a salir de la tormenta. Ahora yo te pregunto, ¿te gusta estar en medio de la crisis? ¿Te gusta estar en la tormenta, en la enfermedad, en los problemas de salud, familiares, de trabajo? ¿Te gusta eso? ¿Es rico? No lo es. ¿Tú crees que estaban muy gozosos estos marineros cuando sabían que la vida de ellos pendía de un hilo? Estaban a punto de morir, pero aún así extienden esta misericordia natural, carnal, y en vez de desechar la causa del problema, obedecer lo que la suerte del Señor había mostrado, ellos se ponen a remar con afán para salir del problema, para salir de la tierra firme. Mira, justo aquí en el piso hay un tema bien interesante. Aquí hay varias cerámicas. Tenemos un especialista en cerámica entre nosotros. Pero piensa lo siguiente. Tú estás parado en este piso completo de cerámicas y Dios empieza a mandar tormentas a tu vida para que tú hagas algo que Dios quiere hacer.
Y Dios empieza a quitar cerámicas del piso, cosa que tú no puedas estar sustentado. Pero tú dices, no importa, aquí hay más, tengo otra. Y Dios te quita esa y te dice, tengo otra. Y así Dios empieza a quitar una a una las cerámicas donde tú puedes luchar contra Dios. Y quizás puedas jugar un rato así. Pero ¿sabes qué? En algún momento te va a quedar una cerámica sobre la cual va a estar parado. Una sola, ya no tiene más chance. Si tú no te quiebras delante de Dios, Dios hace esto. Y tú caes. ¿Quieres jugar con Dios? Hermano, no necesitas llegar a la última cerámica. No necesitas luchar y remar con afán para tratar de llegar a tierra firme, porque no lo vas a lograr. Tienes que quebrantarte delante de la presencia de Dios. Y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. No van a poder contra Dios. Hermano, tú no vas a poder contra Dios. Cuando Dios dice sí, no hay nadie que le pueda decir no. Y si tú le estás diciendo no, aguántate porque te va a quebrar. Hasta que de tu boca, quizás en llanto, quizás salada por las lágrimas, o quizás ensangrentada, o lo que sea, finalmente vas a decir sí. Y lo más interesante de eso es que nunca estará en necesidad de llegar a ese punto. Tú puedes decir sí inmediatamente. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo. Y te ahorras todo lo que este hombre está haciendo, lo que puedas estar pasando tú mismo en tu vida. Entonces, una búsqueda de misericordia, una extraña muestra de misericordia, la misericordia del hombre natural. Ellos luchan contra Dios para no deshacerse de Jonás, que era el hombre que realmente Dios había decidido quitar de ahí porque necesitaba quebrarlo. Ahora, cuando ellos se ponen a luchar contra Dios y no lanzar a Jonás, no le están haciendo ni un bien, ni a su propia vida, ni tampoco a Jonás. Piensa un poco. Si por alguna casualidad ellos hubieran llegado a tierra y se hubieran salvado de la tormenta, ¿a dónde hubiera ido Jonás? Si Jonás fuera salvado por su propia fuerza o por los méritos de estos hombres que no quisieron lanzar. ¿Tú piensas que Jonás hubiera ido a Nínive? Jonás hubiera ido a Tarsis. ¿Te das cuenta que es necesario cuando Dios quiere quebrantar, es necesario entender eso? Porque de otra forma, hermano, ese corazón no se va a quebrantar. Como Jonás, si estos marineros hubieran llegado a tierra, si se hubiera podido, él jamás hubiera ido a Nínive, nunca. Por eso nosotros también necesitamos que Dios actúe y no debemos estorbar a Dios. Estos hombres, en su misericordia natural, lo único que estaban haciendo era estorbar a Dios. Por un poco de tiempo, estorbar a Dios. Porque Dios tenía un propósito claro para la gloria de Él y quebrantamiento de Jonás. Entonces, esa misericordia natural, ese corazón que es engañoso, muchas veces, hermanos, nos lleva no a tener una misericordia santa, sino una misericordia diabólica, carnal, y que lo único que hace es estorbar a Dios. Un siguiente punto es un clamor por misericordia. En el versículo 14 nosotros vemos que sigue en la escena y dice, entonces estos marineros invocaron al Señor. Cuando ya se dieron cuenta que no podían volver a tierra por su propia mano, dice, entonces invocaron al Señor. Primero los marineros, naturalmente como paganos, no miraron al cielo, sino que miraron en su propia fuerza. Y muchas veces nosotros actuamos igual de paganos, en vez de mirar a Dios, nuestra propia fuerza primero. Pero una vez que ya se dieron cuenta que sus propias fuerzas no lo iban a salvar, dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, ya cambiaron la postura, dejaron los remos al lado, dejaron de remar, dejaron de luchar contra la tormenta y lo único que hicieron era mirar al cielo y decir, clamaron al Señor y dijeron. Ahora la pregunta es, ¿a qué Señor clamaron? Al principio ellos clamaron cada uno a su propio Dios. Cada uno tenía su propio Dios, su propia visión, su propia religión. Pero ahora, hermanos, después de entender que el Dios de los hebreos
era el causante de eso, porque el profeta del Dios de los hebreos estaba huyendo de su voluntad. Entonces ellos invocaron a Yahweh. Ya no están invocando cada uno a su Dios. Ahora cada uno de estos paganos está invocando a un solo Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces invocaron a Yahweh y dijeron: te rogamos, oh Yahweh, todos a un solo Dios, al Dios, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Ellos entendieron que tenían que dejar el inútil esfuerzo de esa misericordia carnal por ese hombre y tenían que entregarlo al Señor. Y su invocación al Señor, a Yahweh, dijo: Señor, te rogamos que no permitas que perezcamos ahora por la vida de este hombre. Entendemos que tú estás sobre este hombre por el pecado de este hombre y que esta tormenta nos va a destruir a todos, a él especialmente, pero todos nosotros caeremos destruidos por la vida y la desobediencia de él. Fue exactamente lo mismo que pasó con el pecado de Acán. Muchos del pueblo murieron en la guerra porque salieron derrotados por causa de un hombre. ¿Qué hace Dios? Encuentra al hombre y le dice a Josué: deséchalo. ¿Qué hacen estos hombres? Claman por misericordia y le dicen: Señor, por favor, no permitas que nosotros seamos destruidos por este hombre. Y después dicen y entienden lo que Dios está ordenando: ni ponga sobre nosotros sangre inocente. ¿Qué habían decidido hacer estos hombres? Ahora sí, no hay nada más que hacer porque es la voluntad de Dios. No permitas que perezcamos ahora, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque ya estaban entendiendo que tenían que lanzar a Jonás al mar. Ya no tenían que hacer, no tenían más chance. O obedecían o morían. Y escuchen esto: no solamente ellos han reconocido a Dios, sino que ellos han reconocido la soberanía de Dios. Dice: y ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, tú, el único Dios vivo y verdadero, tú, Yahweh, has hecho como te ha placido. Por mucha voluntad que nosotros pongamos, mucha soberbia, mucho orgullo, mucho lo que sea, que luchemos contra Dios, finalmente Dios va a hacer lo que le ha placido, porque Él es Dios. ¿Quieres luchar contra Dios? Puedes hacerlo. No te auguro un buen resultado. Vas a terminar fracturado, herido o muerto. Un clamor por misericordia. Pero fíjense cómo estos hombres incluso encuentran la misericordia de Dios a través de un hombre que ha desobedecido y han conocido al Dios vivo y verdadero. No justifico que Jonás haya sido rebelde, pero sí quiero darte a conocer que Dios se exalta en todas las situaciones, por el bien o por el mal, por la obediencia o por la desobediencia, por la obediencia o la rebeldía. Dios de alguna u otra forma se exalta, y aquí lo estás viendo. El quinto punto es exaltación por la misericordia de Dios. Una vez que Dios ha dado este destello de su misericordia, dice: llegó el momento en que ellos se dieron vueltas y vueltas, pero llegó el momento. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Tanto darle vuelta al tema, tanta lucha, tanto sufrir, tanto pensar, cuántos pensamientos en sus mentes: ahora vamos a morir, ahora seremos destruidos, estaremos náufragos todo el tiempo. Y luchar, y tomaron remos y se cansaron en todas sus fuerzas y insistieron, pero finalmente no había nada más que hacer, puesto que era lo que Dios estaba estableciendo. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Hicieron lo que Dios dijo que tenían que hacer. ¿Y cuál fue el resultado cuando tú haces lo que Dios dice que hagas, en el momento que Dios lo dice, o cuando tú lo cumples? ¿Sabes cuál es el resultado cuando tú obedeces a Dios? Dice: y el mar cesó en su furia. Se acabó la tormenta. Se acabó la tormenta.
No hay más que hacer. Obedece a Dios, hermano. Obedece a Dios en el tiempo de Dios, antes de que venga una tormenta. Y finalmente obedezca de todas formas a Dios, pero herido, ensangrentado, quebrantado, humillado y todo lo que quieras ver. Finalmente, cuando tú obedezcas, cuando se cumple el propósito de Dios en tu vida, la tormenta ha de cesar. Pero que somos porfiados. ¿Qué nos gusta sufrir a nosotros, no? Nos gusta y porfiamos y porfiamos. Hermano, no le vas a ganar a Dios. No le vas a ganar a Dios. Y cuando tú obedezcas, va a pasar esto. El mar cesó en su furia. Y cuando obedeces a Dios y Dios cierra la tormenta y has cumplido el propósito de Dios para la gloria de Dios, fíjate lo que ocurre. Y aquellos hombres marineros, paganos, idólatras, bárbaros y todo lo que tú quieras decir, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Hombres que no conocían a Dios, hombres que no estaban interesados, que eran religiosos pero no conocían a Dios, conocieron al Señor del cielo y de la tierra a través de esto y temieron en gran manera al Señor. Y no solamente lo temieron, sino que ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Alabaron a Dios, temieron a Dios y se comprometieron con Dios. Eso quiere decir hacer votos. Señor, de hoy en más, yo servía a Dagón, yo servía a Acera, yo servía a Moloch, yo servía a tanto Dios que andaba dando vueltas, pero de hoy en más he conocido que sobre el cielo y sobre la tierra solamente hay un Dios, Yahweh, el Dios de los hebreos, y mi voto será que desde hoy en adelante mi vida será para servirte. ¡Wow! Tremendo lo que ocurre con una tormenta. Y nosotros porfiamos en desobedecer a Dios. Amados hermanos, nunca vamos a ganarle a Dios. Dios es un campeón invicto. Desde el siglo y hasta el siglo. Jamás ha sido derrotado, jamás será derrotado. Y no sé por qué Satanás tiene esa somera ilusión de que algún día puede vencer. Si él ya fue derrotado en la cruz, se acabó. Y en la resurrección, se acabó. De hecho, incluso al principio él sabía, cuando tú muerdas el talón, él te aplastará la cabeza. Es un enemigo derrotado, pero sigue luchando. Hermanos, nosotros que nos decimos cristianos y que confiamos en Dios, debemos entender esto. Necesitamos obedecer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, a la forma de Dios, para la gloria de Dios y el bienestar de nosotros. No me hagas repetirlo porque está difícil eso. Pero eso es, mi amado hermano, exaltación por la misericordia de Dios. Y el último punto para cerrar, punto 6, es la señal de la misericordia. Y aquí nosotros comenzamos a vislumbrar también el foco y el objetivo del libro. Las salvaciones del Señor, dijimos. Ese es el centro del libro. Pero fíjate cómo aquí empieza a esbozarse la señal de la misericordia. Dice, versículo 17, y el Señor, y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver eso? Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Y acá Dios no puso eso para hablar de Jonás. Acá Dios no puso eso para hablar de un gran pez. Dios puso esto aquí porque toda la Escritura apunta al Señor Jesucristo. Mateo 12:39 dice, pero respondiendo él, Jesús hablando, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Lucas 11:29-30 nos dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir Jesús, esta generación es una generación perversa,
Busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y aquí tienes que entender que el propósito del libro de Jonás es apuntar al Señor Jesucristo. Todo lo que vive Jonás es para mirar luego lo que vive el Señor Jesucristo. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en ese pez preparado para él. Esa fue la señal de Jonás. Un profeta que estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez. Y la única señal que el Señor Jesucristo iba a dar, después de 3 días de estar en el pez lo vomitó, ¿verdad? Y él salió una vez más a cumplir el propósito, ahora sí. La única señal que esta generación perversa, dice el Señor, van a tener, va a ser la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que el Hijo del Hombre iba a morir e iba a estar en el Seol, en las profundidades de la muerte por 3 días, como los 3 días que estuvo Jonás, y luego iba a resucitar. Hermanos, esta es la gran señal de la misericordia de Dios en el libro de Jonás. La salvación es del Señor, la gracia es del Señor, la suerte es del Señor, la misericordia es del Señor. Y todavía pensamos que Dios los necesita para algo. Todavía nosotros pensamos que podemos decirle a Dios no, o que podemos usar un libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo. Hermano, eso es tener un desconocimiento total del Dios de la Biblia y amar a un Dios que no existe. Hoy, en esta misma mañana, hay muchos, cientos, miles, millones de personas que están clamando a un Dios como esos hombres paganos clamaban cada uno a su Dios. Pero nunca llegaron a conocer al Dios de la Biblia. Hoy día, aquí mismo, en esta generación, hay muchos clamando el nombre de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Hay muchos que están orando a Dios en este mismo momento, pero no es el Dios de la Biblia. Hermanos, necesitamos entender que el Señor tenía esta gran misericordia con nosotros para que podamos conocerle, entenderle, amarle, obedecerle. Esta es la señal de misericordia. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, el Señor estuvo 3 días en el Seol también, y luego Él resucitó. Y la generación perversa que nosotros vivimos niega a Dios, niega a Jesús y señal a Él. Ahora, esa señal simplemente va a ser para el que ha sido salvo, para exaltación de la gloria de Dios, y esta misma señal va a caer como una condena a todo aquel que desechó el nombre de Cristo. Cerramos este tiempo pensando en estos destellos de misericordia y pensemos en todo lo que ha ocurrido acá, diferentes tipos de misericordia: misericordia humana, carnal, misericordia de Dios, y la señal más grande de la misericordia de lo que Dios iba a hacer a través del Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su tiempo, de su presencia en esta hora. Clamamos por misericordia, Señor. A ti, oh Yahweh, a ti, oh Señor, que desde el siglo y hasta el siglo eres Dios y has hecho como tú has querido. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a obedecer tu voz, ayúdanos, Señor, a no ser engañados por las misericordias de nuestros corazones, sino por la misericordia tuya, a lo que es correcto delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a obedecer para no ser quebrantados, ayúdanos a obedecer para no llegar al punto donde tengas que quebrar nuestras vidas, quebrar nuestra salud, quebrar, Señor, nuestro trabajo, quebrar nuestra familia. Señor, ayúdanos a entenderte y a conocerte y poner por obra todo aquello que tú quieras. Señor, esto no es para tener o infundir miedo de un Dios malo, sino que es precisamente para llamar a la obediencia de un Dios soberano y todopoderoso.
Ese eres tú. Ayúdanos, Señor, a encontrar esos destellos de misericordia. Y si hoy estamos o nos encontramos en alguna tormenta, Señor, clamamos a ti por misericordia para entender cuál es la causa y poder finalmente lanzarla al mar. Señor amado, entendemos que tú obras para bien todas las cosas. Así que confiamos y dependemos de ti. En el nombre de Jesús.